Muy buenos días. Mi nombre es Walter Orlando López Olarte, soy su oficial en retiro. La presente instrucción que vamos a ver hoy la denomino Introducción a la Seguridad. Porque lo primordial que debemos de tener en cuenta es saber qué vamos a custodiar, cómo lo vamos a custodiar y aún más importante, determinar de qué lo vamos a custodiar. Vamos a cuidar, vamos a proteger y vamos a minimizar las pérdidas que se puedan suscitar. Entonces, los invito a que me acompañen en la siguiente capacitación. Como les decía, bienvenidos a Introducción a la Seguridad de Instalaciones. Mi nombre, técnico subjefe en Reserva Activa, Walter Orlando López Olarte, tecnólogo en seguridad aeroportuaria y ex docente de la Escuela de Suboficiales. Entonces, ¿qué vamos a custodiar? ¿Qué es lo importante? Pero lo más importante aún es saber cuál es el objetivo de esta capacitación. En esta capacitación nos vamos a fijar como un objetivo primordial el poder determinar a ciencia cierta qué es seguridad y cuáles son sus componentes. Entonces, para eso decimos que con el alumno, con sus propias palabras, basado en su vivencia propia, pueda conceptualizar los fundamentos que integran la seguridad, sus componentes y su ámbito de acción, teniendo en cuenta que la seguridad no solamente es de las instituciones militares, sino de todas las instituciones o en las áreas donde podamos desarrollarnos. Pero primero que todo, o nuevamente, debemos de hacernos una valiosa pregunta. Y es, ¿sabemos a ciencia cierta qué es la seguridad? ¿O será que con una palabra podemos definirla? Muchas personas dirán que la seguridad es la ausencia de todo riesgo, de todo peligro, o el simple hecho de poder estar en un lugar al cual consideramos seguros. Pero esa seguridad depende ¿de qué? De la concepción propia que tengamos. Si nosotros decimos que la seguridad para mí es estar rodeado de escoltas, de barreras perimétricas, de sistemas pasivos, de sistemas activos, de tener una persona que custodie mi integridad y mis bienes de manera permanente, tal vez es el común de la gente. Por eso dicen que seguridad es estar rodeado. Pero también tenemos en cuenta que en la frase que más comúnmente escuchamos es la percepción de seguridad. ¿Pero qué es la percepción de la seguridad? La percepción de la seguridad es porque la seguridad es simplemente un estado psicológico. Y por eso vamos a ver la definición de seguridad. ¿Será que la seguridad es tener una escolta, un guarda que nos proteja? ¿O tener a un militar que nos esté custodiando? ¿O al policía en cada esquina, como muchas personas quieren hacerlo ver? Básicamente es la sensación de total confianza que se tiene en algo o en alguien. No es un sitio o una estructura que está blindada o que está salvaguardada de todo mal, porque es que los males no se eliminan, se mitigan. Si empezamos a entender esa concepción de la seguridad, de que la seguridad no nos va a permitir eliminar del todo los riesgos, basamos en que es una sensación. Si yo les preguntara a ustedes qué sensación o qué lugar tiene mayor seguridad, muchos dirían en mi casa, otros dirían
en, en la base. Y entonces, si yo les hago la pregunta inversa, ¿cuál para usted sería el sitio más inseguro? Muchos dirían el transporte público, las zonas rojas de las diferentes localidades donde residimos, o aquellas que históricamente han sido consideradas violentas o peligrosas. Por eso, a continuación, pues vamos a observar qué es o cuáles factores influyen en la seguridad. Son básicamente 3 factores, porque como les dije, la seguridad es una percepción y esas se van de voz a voz. El primer factor es la amenaza. El segundo factor a tener en cuenta es el riesgo. El tercero, y no menos importante, es la vulnerabilidad que nos corresponde de manera intrínseca a nosotros. Como diría el argot popular, es en qué estamos fallando o en qué estamos dando papaya. Vamos a desglosar uno por uno esos términos. ¿Qué es riesgo? Es la probabilidad latente de que ocurra un hecho y produzca ciertos eventos, situaciones que afecten el normal desarrollo de una actividad. Asimismo, es la incertidumbre frente a la ocurrencia. Por eso hablamos que el riesgo es como un velocímetro. El riesgo es bajo, o es medio, o es alto. Hay unos factores generadores de riesgo, que son todas aquellas situaciones que nos permiten o que ese riesgo se materialice. Hay unas que son el ambiente de violencia, como lo es la impunidad, como lo es la situación carcelaria, la constante de la corrupción, la disminución de la moral y el civismo, el desempleo y el desplazamiento forzado. Y los agentes generadores son aquellos individuos, grupos u organizaciones que con su actuar materializan la violencia, como delincuencia común, bandas organizadas, narcotraficantes y grupos subversivos. Son todos aquellos que en su momento los vamos a determinar como el enemigo. El siguiente aspecto a determinar es la amenaza. Entonces, ¿qué es la amenaza? Es el potencial de ocurrencia de un hecho que puede manifestarse en un lugar específico con una duración e intensidad determinadas y se puede considerar la materialización del riesgo. Entonces, para resumir, ¿qué es la amenaza en asocio con el riesgo? Podemos decir, la amenaza es por ejemplo, el delincuente común que se encuentra al acecho para estas festividades decembrinas y que están esperando que usted dé papaya o baje la guardia o permita que ese delito se materialice. El riesgo, por el contrario, es que usted sea estafado por medios digitales, que usted sea hurtado o que sea víctima de un robo, de un fleteo o de cualquier otra situación que le impida su normal desarrollo. Por último, vamos a hablar de la vulnerabilidad, que como me había referido anteriormente, no es sino simplemente el eslabón más débil de la cadena de la seguridad. Y este se puede definir como la debilidad o grado de exposición de un sujeto, objeto o sistema, que también son aquellas
fallas, omisiones o deficiencias en la seguridad que pueden ser aprovechadas por los delincuentes. ¿Y cómo van a ser esas fallas aprovechadas por los delincuentes? Porque ellos sí se toman el tiempo de determinar cuál es esa falla en que estamos incurriendo. Entonces, señores, resumamos. Son 3 factores que se manejan en la seguridad que la afectan directamente. El riesgo, que es intrínseco, que se encuentra permanente en todo lado, que de acuerdo a todas las áreas de estudio, hay un factor que se llama el análisis de riesgos, que anteriormente era normado por la norma la norma técnica colombiana 1254, pero que posteriormente se magnificó y se trabajó con la norma ISO 32000, que es el manejo del riesgo, basado en una palabra, la incertidumbre. Esta incertidumbre para que ustedes la entiendan, es esa situación de desespero, por decirlo así, de no saber si va a pasar o no va a pasar. Porque nosotros somos seres humanos y como tal basamos nuestra experiencia en esa situación. Podemos pasar las cosas o podemos que no sucedan. En este caso, en este año que acaba, podríamos ver o estar en riesgo de contagiarnos del COVID-19, pero ese riesgo que tenemos de contagio lo minimizamos. Pero ¿cuál es la amenaza? La amenaza es su obligación, o la mía, o la de un familiar, de asistir a un sitio donde hay una congregación. ¿Cuál es la vulnerabilidad? No uso tapabocas, no uso el distanciamiento, no acostumbro a lavar las manos, no acostumbro a mantener esas normatividades legales y me gusta estar metido en los tumultos. Esas 3 combinaciones es la receta perfecta para que suceda una calamidad. En ese caso, me enfermé de COVID. ¿En seguridad qué es? Por ejemplo, si estamos en una unidad militar, ¿cuál es la amenaza? Tenemos delincuencia común, delincuencia organizada, tenemos personal de las propias tropas que está inconforme, tenemos operativos de control fuera de la unidad donde el nivel de alerta se aumenta. ¿Cuál es el riesgo? La monotonía, creer que lo sabemos todo, no concientizar o que el personal involucrado en la seguridad tome conciencia de la importancia de generar cultura de seguridad. Si esa cultura de seguridad no se toma, muy seguramente vamos a tener problemas. La seguridad no es solamente para el personal de la especialidad de seguridad y defensa de bases. Tampoco es del que está de turno, en la guardia, en el perímetro. Porque muchas veces a usted le dicen que es la seguridad y confundimos el término de centinela, que es un hombre armado, equipado, entrenado en un puesto definido con funciones de seguridad y vigilancia. No. La seguridad es integral. La seguridad se basa en un principio que se llama la prevención. Esa prevención es la que le permite a usted anticiparse a las cosas. Por eso se colocan centinelas de perímetro, se colocan centinelas de puntos estratégicos o que cuiden los recursos de prioridad
Por eso las aeronaves, muchas aeronaves tienen un centinela, hay un control de acceso, hay una patrulla, hay un elemento de reacción, hay unas barreras físicas, perimetrales, hay unos medios electrónicos que permiten minimizar esa situación. Era importante determinar, saber de qué nos vamos a cuidar. Porque nosotros no somos la cura. Somos una vacuna. Evitamos que pase. La seguridad que se genera es importante para que la gente que está a nuestro alrededor tenga esa sensación de confianza en nuestros sistemas, en nosotros y en su fuerza. Porque es que la seguridad no solamente es en la unidad, es también a nuestros vecinos. Y es lo que nos permite tener esos lazos de amistad y de colaboración que tantas veces han impedido atentados o acciones en contra de las unidades. Vamos a tipificar o a consolidar esta formación con un ejercicio de refuerzo. De acuerdo a lo aprendido en clase, determine un riesgo, una amenaza y una vulnerabilidad de una unidad militar aérea y cómo lo mitigaría usted. Si usted hasta ahora está iniciando su vida militar, no vamos a tomar la escuela como referencia. Vamos a tomar su entorno personal, su casa, o los que vienen de un ámbito de trabajo, su trabajo, para que veamos que este ejercicio es aplicable a todos los ámbitos de la vida cotidiana. Bueno, espero que esta pequeña introducción a la seguridad de instalaciones haya sido de su agrado, que haya despertado en ustedes la curiosidad de saber la función de la seguridad, porque la seguridad no es de uno, es de todos. Y eso es importante cuando nosotros nos metemos en el rol y generamos cultura. Cuando se genera la cultura de seguridad en las instalaciones, el trabajo es mucho más fácil para todos, ya que gracias al sistema integrado de gestión que se posee la Fuerza Aérea, todo está normado, todo está escrito y todo es verificable, cuantificable y evaluable. Que usted no sea el problema, que usted sea la solución. Muchas gracias. Walter López, en una próxima ocasión.